Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Martes 25 de agosto, y estos son los titulares. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones económicas contra Irán y advierte al mundo que cese el comercio con la República Islámica. Aunque evitó de aplicar las medidas más severas, Teherán responde afirmando que está totalmente preparado para enfrentar las restricciones de Washington. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió el 7 de agosto pasado con una agenda de línea dura, ordenó la deportación de migrantes en situación irregular. Según la autoridad migratoria del país, casi 3 millones de venezolanos residían en el país hasta junio. Unos 10.000 médicos iniciaron en Paraguay una huelga histórica de 4 días que podría volverse indefinida. Iremos a Asunción, donde los profesionales manifestaron para exigir mejoras salariales y denunciar la grave escasez de insumos y medicamentos. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Estados Unidos anunció una ampliación de sus sanciones para asfixiar la economía de Irán en un momento en que el presidente Donald Trump busca poner fin a un conflicto impopular que ha elevado los precios de la energía. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, definió las medidas como un día D económico y lanzó una advertencia final a los países aliados para que corten por completo sus vínculos comerciales con Teherán. Así lo informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. El plan que Bessent bautizó Operación Paria Económico tiene como objetivo intensificar la presión económica sobre el régimen iraní. Que no haya ninguna ambigüedad sobre la posición de Estados Unidos. Cualquier tipo de relación económica con este régimen asesino expondrá a los responsables a todo el alcance del poder estadounidense, dijo el secretario del Tesoro, avisando sobre potenciales repercusiones económicas en el futuro si países terceros e instituciones participan en actividades económicas con Irán. Estas actividades abarcan 5 sectores que incluyen activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Sin embargo, no se hizo mención a los bancos chinos que ayudan a facilitar las transacciones iraníes y a la economía china, que es el principal destino del petróleo iraní. Analistas dicen que esto tiene que ver también con evitar diferencias de cara a la reunión que Trump tendrá con Xi Jinping el próximo mes. Cabe mencionar que unos de los países más afectados con esta medida serían Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, socios estratégicos de Estados Unidos en la región. Informó desde Washington Cristóbal Vázquez. Trump también, quien amenazó con elevar al 50% los aranceles a todos los vehículos procedentes de Canadá a partir de 2027. La advertencia intensifica el conflicto comercial entre ambos aliados tras el colapso de las negociaciones la semana pasada, cuando Ottawa se retiró de la mesa por considerar excesivas las exigencias de Washington. En medio de estas crecientes tensiones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que confía que su gobierno podrá alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos e indicó que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra para eso en Washington. Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos. Se va a quedar estos días porque, como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista. México, recordemos, forma parte de un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, que es además su principal socio comercial. 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino ese país. Francia y Arabia Saudita acordaron la construcción de un parque temático de manga valorado en $7.000 millones cerca de París. El anuncio se realizó durante la visita del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman
en la capital francesa, una iniciativa que surgió tras descubrir la afición compartida por Dragon Ball Z entre el presidente francés Emmanuel Macron y el príncipe saudita, quien apareció junto al líder francés este domingo en la clausura de los eSports World Cup. Es un vínculo privilegiado, aunque con algunos matices, como lo apunta Carlos Herranz. La relación de Francia con Arabia Saudita es privilegiada, aunque el precedente no esté exento de polémica. Corría el año 2022 cuando Macron se convirtió en el gran rehabilitador en la escena internacional de Ben Salman, en el que fue su primer viaje a Europa en plena polémica global por la muerte de Jamal Khashoggi. El periodista fue asesinado en el interior del consulado saudí en Estambul en 2018 en una truculenta operación por la que fue señalado directamente el heredero saudí. Ahora, en la recta final de Macron en el Elíseo, el presidente francés quiere apuntalar su rol de mediador internacional y se vuelve indispensable la interlocución con el saudí para que París siga desempeñando un papel hiperactivo en la crisis de Oriente Medio por el bloqueo del estrecho de Hormuz, la estabilización del Líbano o la tensión creciente en Siria. Macron quiere discutir rutas alternativas a Hormuz, incluidos puertos omaníes, oleoductos que han cobrado protagonismo y hasta conexiones ferroviarias. El encuentro completa la ronda de negociaciones y de acuerdos que ya fueron abordados durante la visita de Estado del mandatario francés a Arabia Saudí a finales de 2024, cuando Riad abrió las puertas a un centenar de grandes empresas francesas que acompañaron a Macron. Gracias, Carlos Herranz. En Taiwán, la Fiscalía imputó a 9 personas por exportar ilegalmente servidores de inteligencia artificial de alta gama a China. Una nueva ola de turbulencias entre Estados Unidos y China por la rivalidad en esta tecnología, como lo amplía Ricardo Dorado. Se trata de servidores equipados con chips avanzados de Nvidia, cuya exportación a China está restringida por Estados Unidos desde 2022. Estos chips de alta gama son extremadamente estratégicos porque permiten concentrar una enorme capacidad de cálculo para entrenar modelos de IA avanzados, pero también para desarrollar aplicaciones tecnológicas y militares, razón por la cual tanto Taiwán como Estados Unidos querían impedir que China acceda a estas tecnologías avanzadas. Según los fiscales, los acusados eran plenamente conscientes de las restricciones y habrían utilizado documentación falsa para hacer pasar los servidores como destinados a Taiwán. De los 130 servidores investigados, 74 han acabado en manos de clientes chinos. La Fiscalía denuncia que las actuaciones de los imputados han dañado la imagen de Taiwán en la escena internacional, en pleno contexto de rivalidad con Pekín, que considera a la isla como perteneciente a su territorio. Taiwán produce el 63% de los semiconductores del mundo y más del 90% de chips de última generación para IA. Lo mencionábamos en el titular. Paraguay, unos 10.000 médicos iniciaron una huelga histórica de 4 días que podría volverse indefinida. Los profesionales se manifestaron en Asunción para exigir mejoras salariales y denunciar también la grave escasez de insumos, medicamentos e infraestructura en la salud pública. Así lo informa nuestro corresponsal en la capital paraguaya, Santi Carneri. Unos 10.000 médicos de todo Paraguay se han manifestado en Asunción pidiendo mejores salarios para los profesionales de la salud. La manifestación marca el inicio de una huelga general que durará al menos 4 días y quizás se convierta en indefinida si el gobierno del derechista Partido Colorado no responde a sus reivindicaciones. Habla la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay, la doctora Rosana González. Las condiciones de trabajo en los hospitales son pésimas. Hay lugares donde se construyeron hospitales nuevos, que son 2, pero faltan médicos, faltan medicamentos, faltan insumos. Y en los hospitales, que son los más antiguos, se están cayendo a pedazos. El sistema de salud de Paraguay es uno de los más precarios del mundo. Casi no hay medicamentos disponibles para los pacientes, ni camas o habitaciones suficientes. La migración a Argentina, Brasil o España de miles de paraguayos cada año se debe en gran parte a la búsqueda de mejores condiciones de salud. Y también no contar con insumos, no tener medicamentos, tener que estar derivando pacientes, no hay camas, hay lugares donde tenés que limpiar vos los lugares de atención médica. Y realmente lo difícil es que no haces solamente la profesión, sino que tenés que hacer un montón de cosas que distraen en el momento de salvarle al paciente. Así lo explica el médico Hernán Rodríguez. Las condiciones son pésimas, catastróficas. Santi Carneri, Paraguay. Gracias, Santi Carneri. Y de Paraguay vamos hacia Colombia, donde el gobierno
ordenó iniciar operaciones para deportar a migrantes en situación irregular. Durante un consejo de seguridad, el presidente Abelardo de la Espriella dio este domingo la instrucción de identificar y detener en primer lugar a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos en el país. No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Esa es una decisión política y yo la asumo. Y en una decisión administrativa yo la asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos. El mandatario derechista llegó al poder el 7 de agosto con una agenda de línea dura, pero la criminalidad extranjera es mínima en el país, según explica la abogada experta en migración Ana Karina García. Creo que el presidente no está lo suficientemente informado porque la verdad es que el Estatuto Temporal de Protección se encuentra cerrado. Entonces, lo primero que estamos haciendo es pidiéndole a la Cancillería la apertura de este estatuto para que los migrantes puedan demostrar la voluntad de regularización. Al final, el presidente lo que activó fue un operativo en la ciudad de Barranquilla con la visión de buscar a migrantes que estuvieran cometiendo delitos en principio, lo cual además es importante entender que en Colombia la criminalidad extranjera no llega ni siquiera al 2%. Es decir, las cifras nos demuestran que la criminalidad existente en Colombia no tiene que ver con la nacionalidad, con el pasaporte o con que tú seas extranjero, porque no llega al 2% en estadísticas la criminalidad por parte de población extranjera. Era Ana Karina García, directora de la Fundación Junto Se Puede. También nos quedamos en Colombia porque las autoridades reportan 9 incendios forestales activos que ya han consumido más de 30.000 hectáreas. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM por sus siglas, la emergencia responde en gran medida al impacto del cambio climático que golpea al país con temperaturas extremas y una severa escasez de lluvias. Escuchamos a Jennifer Dorado, jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM. Desde mayo anunciamos los extremos climáticos. En este momento ya para agosto ya tenemos una atmósfera caliente, un océano caliente, pero lo que vivimos meses atrás es a extremos climáticos. Conclusión, estamos uniendo lo que se evidencia a modo de corto plazo, de día a día, a lo que estaríamos esperando mensualmente con la predicción climática. Se nos unen los dos puntos de análisis de la variabilidad climática y eso es lo que ha traído que mientras estemos evidenciando que en los meses siguientes pueda seguirse fortaleciendo este fenómeno, también estamos haciendo el llamado que no significa que no tengamos precipitaciones. Antes estaríamos hablando en algunos sectores por intensidad de estas. Era Jennifer Dorado del IDEAM, entrevistada por Carlos Pizarro. Al menos 40 personas murieron tras un ataque perpetrado por pandillas en un barrio de Puerto Príncipe, la capital de Haití, según informó la alcaldía. Diversas pandillas, recordemos, han consolidado durante años su control sobre la ciudad, superando las capacidades de la policía local a pesar de los esfuerzos de la ayuda internacional. Lo mencionábamos en el informativo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la deportación de migrantes en situación irregular y detener en primer lugar a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos en el país. Es un informe de Carlos Pizarro. No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Esa es una decisión política y yo la asumo. Y en una decisión administrativa yo la asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos. Son palabras del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien ordenó iniciar operativos coordinados con Migración y la policía esta misma semana para identificar a los migrantes en situación irregular en el país con el fin de comenzar procesos de deportación. Una medida que afecta y preocupa principalmente a la diáspora venezolana, la más grande de Colombia, con una cifra oficial que se estima en unos 2,8 millones de migrantes. Aymara Sánchez es la directora general de la ONG Fraternidad Venezolana. No han habido unos mecanismos de regularización de manera permanente o que se hayan podido utilizar, sobre todo en el gobierno anterior, la regularización paró radicalmente. Hay procesos que se están esperando con una especie de mecanismo de contingencia para poder ayudar en casos específicos, en el caso de los venezolanos. Está también otro que es por trabajo, que quedaron a la espera de la firma con el cambio de gobierno.
Entonces, claro, la preocupación queda en el aire porque hay muchas personas que hace mucho tiempo no se podían regularizar porque el último proceso de regularización que pasó fue el PPT y fue en el gobierno Duque. Y si bien fue un gran acceso, no fue una medida completamente exitosa. Hay muchas personas que quedaron sin el documento, que nunca llegó el documento a pesar de que hicieron los procesos. Pero si los migrantes venezolanos en Colombia cuentan con algunos mecanismos de regularización, aunque hayan quedado obsoletos, ¿qué ocurre con el resto de nacionalidades? Migrantes como migrantes ecuatorianos, chilenos, haitianos, que se encuentran también aquí en territorio nacional haciendo vida, cubanos, no han tenido mecanismos de regularización como los que ha tenido Venezuela con el PEP y el PPT. Entonces ellos también se ven afectados. Esto es una medida que es muy compleja. Creo que lo que hay que pensar es en mirar cómo se puede mover hacia un mecanismo de regularización y luego ya pensar en otro tipo de cosas. Según datos de Migración Colombia, en este país residen más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca de 847.000 se encontraban en condición irregular a mediados de este año. Dentro de esta cifra de la población no regularizada figuran aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes. Llegamos al final. Tengan un estupendo día y lo invitamos para el próximo noticiero RBS.